sus presentaciones, pero la idea es combinar una mirada general, una mirada global de qué pasa con el capitalismo en esta etapa, qué pasa con esta etapa del capitalismo en la Argentina en particular, ¿no? Con las especificidades, con las particularidades que tienen nuestros sectores sociales característicos. Y Alejandro nos va a ayudar, creo, para eso. Y luego saber qué se está haciendo en el Estado en términos de instrumentar políticas, pero también de qué preguntas, de qué pedidos hacia la academia también puede haber, ¿no? En términos de cómo quienes investigan estos temas pueden auxiliar, pueden complementar aquello que ya se está haciendo desde el Estado. Bueno, Alejandro Galeano, tengo muchos elementos y voy a elegir algunos un poco azarosamente. Es docente de las carreras de Historia y de Ciencia de la Comunicación de la UBA, participa en distintos grupos de investigación, es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, cursó estudios de posgrado en Sociología de la Cultura e Historia Conceptual, fue coeditor de la revista digital de Política y Cultura Panamá, colabora habitualmente en el diario AR y en las revistas Crisis y Nueva Sociedad, donde muchos hemos leído algunos de sus trabajos. Es autor de un libro que muchos de aquí leímos y discutimos, que es ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no?, breve manual de las ideas de izquierda para pensar el futuro, y también de Los dueños del futuro, vida, obras, secretos y mentiras de empresarios del siglo XXI. Bueno, Alejandro, adelante. Bueno, primero, gracias, Mariano, por la invitación, Virginia, y también por estar en la mesa, y bueno, gracias a todos ustedes por haber venido. Creo que pasamos de la mesa técnica a la mesa más política, que supone pasar de un rubro signado por la dureza de los datos a otro signado por el peso de la responsabilidad. Bueno, yo no traigo ni dureza de los datos ni responsabilidad, o sea que tengo esa libertad, una gran libertad que implica también usarla bien. Así que voy a tratar de hacer algo bastante esquemático y abstracto, que trate de darle un marco a todo lo otro que se discuta. Y lo voy a ordenar, o sea, recién Mariano dijo, es muy difícil pensar el capitalismo, pensar Argentina, son como conceptos muy abstractos. Voy a tratar de ordenarlo en 3 ecologías. Vamos a ver si me sale, ¿sí? O sea, pensar que en este momento el capitalismo, la tecnología y Argentina, ¿sí?, están en la intersección de 3 ecologías. La primera es la tecnología, ¿no? Tecnología es una ecología. Los filósofos de la técnica discuten mucho esto, ¿no? El paso del objeto técnico al individuo técnico y a los sistemas técnicos suponen lo que ellos llaman una integración al medio, ¿no? O sea, un hacha la uso yo y si la suelto no funciona más. El motor ya supone un grado de autocompletud. Y la electricidad ya no funciona ni siquiera separada. Necesita una red, necesita un sistema, necesita integrarse al medio. ¿Cuál es la tecnología que tenemos hoy? Bueno, sería la digitalidad, que supone un grado de integración en el medio y constitución en el medio mucho más pleno. O sea, pensemos que estamos hablando de programas que se alimentan de datos y al mismo tiempo pueden ser el dato de un programa más grande, y así generar como una especie de matriushka, ¿sí?, de software que, según gente como Javier Blanco, es virtualmente infinita. ¿Sí? De manera que el procesamiento de datos, el perfeccionamiento del procesamiento de datos, el volumen de datos que se puede llegar a procesar sería virtualmente infinito. Digo virtualmente porque ahora vamos a ver con la segunda ecología que hay un límite físico, ¿sí? Pero en cuanto a la naturaleza y a la concreción de la propia tecnología, se puede generar en torno nuestro un parque tecnológico virtualmente infinito. Y, deslocalizado. Pensamos que en este momento todos nosotros tenemos, al menos pegado a nuestro cuerpo, un dispositivo que tiene un micrófono abierto, una cámara abierta y un geolocalizador. O sea, es el sueño húmedo de la Stasi y de la KGB, porque lo usamos voluntariamente. Entonces eso hace que vivamos rodeados de un entorno que está permanentemente retroalimentándose con los datos que generamos, con los datos, y que está permanentemente retroalimentándose con cómo consumimos nosotros esos datos. Y eso ya genera un objeto de gestión totalmente distinto, ¿sí?, a cómo se venía gestionando la tecnología antes. Ya la tecnología no está en un lugar, la máquina no está en el rincón o en el parque industrial y yo estoy acá en mi casa, ¿no? Hoy la tecnología es una
por citar a Timothy Morton, un hiperobjeto. Hiperobjeto que incluye otros objetos dentro de sí, pero que al mismo tiempo nunca percibimos totalmente. Y esto tiene muchos efectos, tanto en la manera en que hay que gestionar un objeto tan grande como las condiciones que crea para gestionarlo. Voy a nombrar solamente un solo efecto, porque si no, se hace infinita la exposición. O sea, la transformación que estamos viendo en este momento en los soportes, o sea, en la manera de comunicarse, en los discursos públicos, en las identidades políticas, ¿sí? Que bueno, a 3 días de las elecciones las tenemos en carne viva, no es para nada indiferente de los nuevos soportes técnicos, ¿sí? En donde circulan esas identidades, circulan esos lenguajes, circulan esos datos que constituyen se puede llamar la esfera pública, la opinión pública. Entonces es algo que va y viene de la gestión. Por un lado, a la gestión se le plantea la necesidad de gestionar un medio, algo que abarca todo y que aparentemente es inaprensible, pero al mismo tiempo la gestión está condicionada por, perdón la literación, las condiciones de hacer política y de gestionar, ¿sí? Ese medio. Entonces acá tenemos una primera ecología, ¿sí? La tecnología, ¿sí? Se nos plantea como una ecología y se gestiona como una ecología, ya no como un objeto. La segunda ecología remite a lo que más usualmente llamamos ecología, que es el impacto ambiental. ¿Sí? Durante muchos años se habló de la descarbonización que podía permitir la digitalización creciente de procesos que hasta ese momento se hacían de manera analógica. Hoy ya el antropoceno golpea nuestra puerta y nos damos cuenta que no, que hay un impacto ambiental y físico muy fuerte. Bueno, estoy con Mariano Zuckerberg, ¿no? El mapeador del Harvard, ¿no? O sea, hasta que el dato llega a nosotros pasamos por toda una cadena, ¿sí? De procesadores, centros de datos, cables subterráneos, satélites, blades, etcétera, etcétera, que tienen un impacto ambiental, consumen energía, ocupan un lugar. Y acá se plantea una carrera entre un parque tecnológico, o sea, la ecología 1, que tiene un poder computacional creciente, y un soporte físico, la ecología 2, ¿sí? Que es finita. Entonces aparece lo que se podría sintetizar, una frase como medio sensacionalista, que se puede problematizar, pero sirve, es, bueno, la posibilidad de una escasez de Internet. ¿Qué va a pasar cuando el parque tecnológico, la ecología 1, tenga una necesidad de escala computacional tan grande, sí, que ya no nos va a quedar una montaña donde poner un nodo data center, ¿sí? Esto, por supuesto, admite 1000 matices, ¿sí? En primer lugar, pensemos que así como había una ley de Moore para la cantidad de transistores que le podías poner a un microprocesador, también se puede aplicar una ley de Moore para storage. O sea, puede ser que la tecnología permita almacenar datos en espacios cada vez más chicos, y en ese sentido el discurso catastrofista se diluiría un poco. Además de una cuestión de eficiencia, ¿sí? Una cuestión de eficiencia en el sentido de que siempre va a ser más eficiente y va a tener menos impacto ambiental, ¿sí? Perforar el Aconcagua para meter un data center ahí, a que cada pyme y cada repartición gubernamental tenga su propio centro de almacenamiento, que sería mucho menos eficiente, consumiría más, menos eficiente en cuanto a circulación de datos. Entonces, se le puede aplicar a la segunda ecología y el impacto que tiene la digitalidad en la segunda ecología, se le aplica a cualquier transición energética. Sí, el petróleo es muy malo, pero peor es el carbón. Sí, el carbón es muy malo, pero peor sería que estemos quemando madera todo el tiempo. Entonces, ante el problema que nos plantea la infraestructura y el impacto físico de la tecnología actual, pensar en optimizar esa tecnología, ¿sí? Pero plantea un segundo problema. Si estamos ante la necesidad de gestionar, ¿sí? Una ecología tecnológica crecientemente abstracta, crecientemente eficiente y de una escala que ya trasciende el humano en la capacidad de datos que puede trascender, también tenemos que acomodarla, ¿sí? En un soporte físico. Prácticamente podemos decir que a nivel planetario estamos ante un software y un hardware. El hardware es el planeta. El software es esta ecología, ¿sí? Tecnológica. Y eso nos lleva a la tercera ecología, que tiene que ver específicamente con la gestión, es decir, ese conjunto de instituciones, prácticas, normativas, ¿sí? Pero también grupos sociales, instituciones privadas y públicas que constituyen el tejido que regula,
¿sí? Y acá estamos en el terreno que nos encanta a los progresistas y desarrollistas, y etcétera, etcétera, porque es el momento de citar a Mazzucato y sacar el iPhone y decir, bueno, todo esto se hizo gracias al Estado, bla, 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 ¿no? Que está buenísimo, pero también acá habría que aplicar un criterio ecológico. ¿A qué me refiero? En líneas generales, por una especie de rezago cultural, se suele entender las relaciones entre las instituciones y el flujo tecnofinanciero en términos mecánicos. Ya las metáforas que usamos, ¿no? Hay que regular, canalizar, contraer, cerrar, abrir, ¿no? Pasamos de lo digital a lo mecánico duro, que no está mal, o sea, lo que nos ofrecen las instituciones es una estabilidad, ¿sí? Es una posibilidad de justamente regular y generar mecanismos metaestables en flujos que de lo contrario se desbordarían. Pero también aquí habría que apelar a cierta cibernética o cierta recursividad entre las ecologías que queremos gestionar, ¿sí? Y la ecología institucional, ¿sí? Que diseñamos para ella. En lugar de traerles el iPhone y explicarles qué aportó el Departamento de Estado y el Pentágono en cada caso, podemos ver ejemplos de desinteligencia, de momento en donde el hardware con el que contaba, o sea, el hardware con el que teníamos que administrar no se adecuaba al software. Pensemos que, voy a dar ejemplos predigitales para que veamos la materialidad de esto y también para que veamos cómo estas cosas se resuelven a lo largo de la historia. El Imperio Ruso contaba con petróleo y lo explotaba desde antes del siglo XIX. Incluso al principio del siglo XIX ya destilaba queroseno y lo comerciaba en alforjas arriba de caballos. Para 1890 Rusia producía más petróleo que carbón. Sin embargo, cuando Stalin lanza el primer plan quinquenal en 1928, todavía lo que más se quemaba en Rusia era madera. Ahí está la tragedia de contar con un recurso, contar con un hardware y no tener el software para explotarlo, ¿sí? Tenemos un caso más cercano. La Compañía Mendocina de Petróleo se funda en 1886. Llegó a explotar 30 pozos. La funda Juan Fader. O sea, 800 toneladas de petróleo. Cerró. ¿Por qué? Porque el ferrocarril andino no quería desviarse hacia donde estaba, hacia Cacheuta, donde estaban los pozos, para poder transportar ese crudo. Se dirán, bueno, en 1907 volvimos a empezar. Sí, pero en 1955 volvimos a tener los abastecimientos de petróleo. Y hoy también tenemos abastecimiento energético. Entonces, fíjense como con un recurso duro, ¿sí? La incompatibilidad del software para explotarlo lo desperdicia. Hoy estamos ante otro tipo de recursos, tanto virtuales, hay un parque de datos, un parque tecnológico que hay que gestionar, como materiales, litio. Pensemos bien cuál va a ser el software institucional para administrarlo. Pensemos bien cuáles son las herramientas que heredamos que nos siguen sirviendo y cuáles ya no, ¿sí? En todo caso, pareciera que ante un hardware estable que tenemos de relaciones sociales y recursos y grupos, instituciones, se van instalando diferentes versiones del capitalismo como si fuera un software, ¿no? Hubo un capitalismo 1.0, el manchesteriano, el liberal, donde Argentina pudo incorporarse muy bien como país relativamente despoblado, con muchos recursos alimenticios, pero cuando ese software cambió, cuando el mundo se cerró un poco y se volcó hacia el fordismo, Argentina se adaptó de una manera menos virtuosa, ¿no? La necesidad de resetear constantemente el sistema por la restricción externa. Cuando volvió a cambiar el software, con la llegada del neoliberalismo, hay que decir que no le encontramos el gollete nunca. Desde 1975 hasta ahora no hemos tenido un modelo estable de gestión de la economía. Bueno, hoy quizás estamos ante el nacimiento de un nuevo software global. ¿Sí? Pensemos cómo lo vamos a instalar bien en el hardware con el que contamos, ¿sí? Y no quiero pararme arriba de un banquito ni hablar de una torre de marfil. O sea, a mí también me cabe el yo soy autor de una nota que salió en Crisis que se planteaba escenarios posibles para nacionalizar Mercado Libre, digo.
ahí estaba yo aplicando una receta del siglo XX para un problema del siglo XXI. Bueno, por suerte uno se relee y lee a otros y se da cuenta que uno también puede equivocarse, pero digo, quería cerrar con esta nota autocrítica para que no parezca que vengo a decirles a los demás. Digamos, nosotros también tenemos que ser recursivos con nosotros mismos y tener una cibernética respecto a cómo vamos tanteando el problema. Bueno, eso es todo lo que quería decir, no quiero excederme de tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Seguramente varios queremos hacer comentarios, pero vamos a esperar a todas las exposiciones. Vamos a pasar ahora a Virginia. Estoy tratando de leer esto y a la vez de encender el proyector sin éxito en ninguna de las dos cosas. ¿Pero está encendido? Sí, ahí. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a buscar. Virginia Bertone es asesora de la Subsecretaría de Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación del MINCIP, es licenciada en Ciencia Política por la UCC, y una maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Bolonia. Virginia, bueno, hemos compartido distintas instancias de discusión sobre estos temas y viene liderando en el Ministerio varias iniciativas vinculadas con inteligencia artificial, entre ellas esta de la que nos va a hablar hoy. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Mariano, por la convocatoria. En realidad yo estoy acá representando a la Subsecretaría de Políticas, que está a cargo de Cecilia Sleiman, quien hoy, por compromisos previamente asumidos, no pudo participar, pero realmente quería que la Subsecretaría tuviera alguna presencia en este encuentro. Básicamente para contarles algo que finalmente ya hacia el final, digamos, valga la redundancia, de la gestión, hemos logrado por lo menos concretar. Fue una agenda que nos planteamos desde el inicio de esta gestión, ocuparnos de fortalecer el sistema científico y tecnológico en el sector vinculado o asociado a la inteligencia artificial. Bueno, en principio es el programa que digamos, finalmente logramos poner en marcha en este mes de octubre es el corolario, digamos, de un trabajo que sí, básicamente nos ocupó toda la gestión y que se enmarca, por eso arrancamos con una filmina que hace mención al Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al 2030. No sé si ustedes están familiarizados, pero la Subsecretaría de Políticas tiene a cargo el diseño de este proyecto a largo plazo, que es un poco el que orienta y establece las prioridades que nos interesan hacia un horizonte temporal como el que establecíamos. Lo arrancamos en esta gestión porque el plan nacional que teníamos vigente concluía en el 2020 y bueno, exigía justamente, coincidiendo con el inicio de la gestión, replantear un poco las prioridades. Este plan tuvo justamente el pasado 11 de octubre sanción de la Cámara de Diputados con una amplia mayoría, ya tenía una media sanción del Senado, así que se convirtió por primera vez un plan de ciencia y tecnología en ley. Una de las, digamos, de los objetivos más importantes del plan en términos presupuestarios es establecer una participación del presupuesto en ciencia y tecnología, o de la inversión, en realidad no del presupuesto, sino de la inversión en ciencia, tecnología e innovación, llevarla a un 1,7% hacia el año 2030. Actualmente estamos en 0,5, si no me fallan los cálculos.
bueno, es realmente bastante ambicioso. En general, siempre el número al que se apostaba era llegar al 1%, como varios países que tienen esta política o se la toman muy, muy seriamente. Así que, bueno, creemos que es un desafío importante, pero que quizá junto a la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología se pueda proyectar por lo menos o tener como un horizonte que traccione o que funcione como un traccionador de esa inversión, sobre todo también apuntando e invitando a que el sector privado, que es el que siempre tenemos rezagado en la participación de la inversión, empiece a apostar en estos temas. Bueno, este plan fue diseñado con la identificación de una serie de desafíos nacionales, uno de los cuales, a modo de ejemplificación nada más, pasamos, es el de transformación digital, el de promoción de la industria informática, y tiene una serie de estrategias de I+D+I que son ejes priorizados. Y bueno, si pasamos otros más, las tres tienen ahí el listado, digamos, de temas identificados. Y bueno, eso para nosotros funciona como un paraguas, ¿no? Un paraguas institucional, bien digo, perdón, pero estoy con un dolor de garganta tremendo. Estoy haciendo un esfuerzo. No, estoy bien. No, por eso me suena medio rasposa la voz. Bueno, este paraguas institucional que se fue diseñando en paralelo a una serie de iniciativas que fuimos identificando en nuestro sistema científico, es el que un poco alumbra una serie de políticas que les voy a contar. Pero primero me quiero detener en un antecedente que es el proyecto ARFAI. Es un proyecto que logramos impulsar desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología junto al Ministerio de Salud allá a principios de la pandemia. Se lanzó una convocatoria a proyectos de inteligencia artificial aplicados al sector salud por parte del IDRC y la cooperación sueca. Nosotros junto al Ministerio de Salud conformamos un consorcio que también estuvo integrado por el CIECTI, no sé si ustedes lo conocen, pero es el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación. Ellos coordinan este proyecto porque la convocatoria era, estaba destinada a proyectos que, si bien estaban, los beneficiarios podían estar integrados mediante un consorcio, el coordinador debía ser una organización sin fines de lucro y bueno, entonces nos asociamos de esta manera para lanzar un proyecto de investigación y desarrollo de un algoritmo, ¿sí? O llamémoslo, de un módulo predictivo para identificar potenciales brotes epidemiológicos. No lo enfocamos solamente en COVID, sino consideramos que también era una plataforma que nos podía servir para las típicas enfermedades infecciosas de nuestro país. Y en cierta manera nos ayudaba también a implementar pilotos de historias clínicas electrónicas que se estaban llevando a cabo tanto como una iniciativa nacional y también como iniciativas provinciales. Estas historias clínicas nos brindaron a nosotros los datos para poder utilizarlos y diseñar estos módulos predictivos. Por supuesto que
ahora las preguntas que les pueden llegar a surgir a ustedes es, bueno, y el tratamiento de los datos personales y demás, bueno, son datos que se lograron utilizar en el marco de un proyecto de investigación, por lo tanto tenían un tratamiento particular. Además, en un contexto como el de la pandemia, los ministerios de salud tenían más licencias para hacer uso de ese tipo de información, pero también, bueno, fue uno de los desafíos a los cuales se enfrentó el equipo de investigación, porque no hay reglas claras sobre cómo hacer uso al día de hoy. No hay reglas claras sobre eso. Entonces, es uno de los desafíos que se planteó el equipo de investigación. Pero bueno, más allá de lo que efectivamente diseñó el proyecto de investigación, a nosotros como destinatarios, digamos, o como organismos adoptantes o potencialmente adoptantes de estas tecnologías, nos dejó un montón de lecciones sobre los espacios o sobre los agujeros negros que tenemos en nuestros distintos en nuestras distintas dependencias estatales para controlar el desarrollo de este tipo de tecnologías, aplicarlas, también en materia de uso y uso ético de los datos personales y demás. Bueno, vimos un montón, y de capacidades, vimos un montón de blancos que dijimos, es súper interesante alentar iniciativas de este estilo, porque en definitiva sirven como casos faro o casos que nosotros lo denominábamos casos testigos, que informan un poco a la política pública sobre qué hacer, qué hay que dinamizar, qué hay que controlar, hasta dónde, o establecer buenas prácticas para el desarrollo virtuoso de este tipo de aplicativos. Bueno, si seguimos, ahí llegamos a la elaboración de un programa en paralelo, de un programa de apoyo a las exportaciones de la economía del conocimiento, junto al Ministerio de Economía, puntualmente con la Secretaría de Economía del Conocimiento y el MinSIT. Desarrollamos este programa, que es un programa de financiamiento externo, que tiene un fondeo de $35 millones, 17 millones y medio estarán a cargo de la ejecución 17 millones y medio de la ejecución de ese presupuesto está a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la agencia I+D+I. La otra mitad está a cargo del Ministerio de Economía. Este programa tenía previsto, en términos generales o integrales, impulsar, como dice ahí, el apoyo a los desarrollos, en realidad, de la economía del conocimiento, pero mucho más enfocado todo a la vertical inteligencia artificial y ciencia de datos. Sí tiene algunas otras componentes que contemplan los otros sectores que integran la economía del conocimiento, como la biotecnología, la nanotecnología, pero es un componente, digamos, más pequeño en términos relativos y está a cargo de la Secretaría de Economía del Conocimiento. Si pasamos a la otra, bueno, el programa tiene como objetivo contribuir al aumento de las exportaciones de estos sectores a través de la provisión de capital humano, desarrollo y adopción de tecnologías basadas en inteligencia artificial por parte del sector productivo y promover la inserción internacional de las empresas. Es un poco, esas tres componentes describen un poco los dos subprogramas
que integran la totalidad del programa. Bueno, pasamos los objetivos específicos, pero bueno, como les contaba, el subprograma 1 está a cargo del MinSIT y la agencia, el subprograma 2 del Ministerio de Economía. El de MinSIT se enfoca fundamentalmente en fortalecer el ecosistema científico-tecnológico, por un lado, y también se enfoca en tratar de generar esfuerzos para la articulación público-privada o científico-tecnológica y productiva. También hago esta salvedad porque puede haber articulaciones que provengan no de un organismo público, sino también estamos teniendo en cuenta la articulación o que la componente científico-tecnológica provenga de una empresa de base tecnológica. Después el subprograma 2 se concentra en la generación de capital humano, básicamente es una nueva versión del Argentina Programa y promover o tiene una serie de iniciativas vinculadas a la internacionalización de las empresas y eso sí incluye las empresas no solo de vinculadas a inteligencia artificial, datos, etcétera, sino a las otras a los otros sectores que integran la economía o la ley de economía del conocimiento. Pasamos, bueno, ahora entrando un poquito más detalladamente en el subprograma 1, tenemos 3 grandes componentes, diría yo. Uno es la creación de una institución que quizá han escuchado mencionar porque se estuvo hablando bastante en varios foros sobre la creación de este centro. Es un centro que se ha denominado CAMIA, Centro Multidisciplinario de Inteligencia Artificial, que tiene como principal objetivo en principio, fomentar la articulación entre el sector productivo y el sistema científico-tecnológico. Estando en confianza era, en principio, cuando empezamos la negociación de este préstamo, era uno de los principales componentes de este programa. Promovido por las áreas sustantivas y también porque el banco veía con buenos ojos, había muchas experiencias internacionales como la de Canadá, que venía siendo como un modelo a aplicar en Argentina y que puntualmente apuntaba no solo a la transferencia, sino a articular capacidades que están bastante desarticuladas a nivel nacional y bueno, se consideraba como un caso testigo el canadiense que podía brindar algún tipo de solución para la Argentina. Nosotros a lo largo de la negociación entendimos que esas cuestiones eran cuestiones a atender en nuestro sistema, pero que había otras que estaban exigiendo un poco más de urgencia. Y bueno, yo no sé si ustedes tienen experiencia en préstamos o en relaciones con estos organismos internacionales, pero créanme que es bastante duro y como ellos tienen ciertas carteras que son las que ofrecen a los distintos gobiernos, había que encuadrar todos los instrumentos del organismo, del programa, en este gran título que es una de las piedras fundamentales. Una vez que uno le pone un título a un programa, no se puede borrar, no se puede cambiar. Como esto venía de la cartera de fomento a las exportaciones, todo tenía que estar destinado a efectivamente promover las exportaciones. Y nosotros entendíamos que ok, sí, estamos de acuerdo, pero primero nosotros tenemos una sangría de investigadores que se están yendo
de la academia al sector privado y del sector privado al exterior. O sea, tenemos una doble fuga, no hay manera de contener a nuestros investigadores casi en la academia. Sí la hay, pero es sumamente intrincada, o el camino es sumamente difícil encontrar un sistema de incentivos que realmente impacte de la manera en la que se espera. Los recursos tampoco son una barbaridad, como habrán podido ver. Entonces, bueno, hay que desarrollar una arquitectura institucional y de incentivos bastante creativa y de escucha y de ida y vuelta profundo con el sector, porque si no, no había forma de llegar a la creación de un instrumento que con los fondos que teníamos y con las particularidades de nuestro sistema realmente tuviera el impacto o un mínimo impacto esperado. Entonces creamos los otros dos instrumentos que para nosotros son como los más importantes. Le dejamos un margen presupuestario bastante menor a CAMIA, y además, vuelvo a CAMIA para decir que pensamos que también es una institución esta que podría perfectamente albergar un área que esté dedicada a todas las cuestiones o a la investigación, no a la generación de política regulatoria, pero sí a la investigación, a la observación de otros sistemas regulatorios en esta materia, porque a lo largo de toda la gestión hemos estado participando de muchas instancias, incluso internacionales, y vemos que no hay en Argentina al menos, una instancia centralizada que haga este trabajo que es tan valioso para una correcta aplicación de este tipo de tecnologías, ¿no? Virtuosa y no destructiva ni restrictiva. Es como, para encontrar un punto de equilibrio es importante observar estas cuestiones. Entonces, finalmente creamos estos, con la parte del presupuesto que logramos ir sacándole a esa institución, logramos diseñar estos dos instrumentos que son los consorcios tecnológico-productivos, que son fondos para el desarrollo de proyectos asociativos entre instituciones públicas o privadas de ciencia y tecnología y empresas del sector productivo, cualquiera sea. Habíamos en algún momento hecho una priorización de sectores con potencial exportador de la Argentina, pero finalmente se decidió tomarlos como referencia porque el préstamo tiene este acento muy puesto en dinamizar las exportaciones de la economía del conocimiento, pero finalmente está abierto a que sean desarrollos aplicables a cualquier sector económico, incluso hasta aquellos que no son típicamente sectores económicos como salud, educación, o que tienen una gran porción pública también. Y los otros dos instrumentos son el fondeo a proyectos de investigación aplicada, que son los PICT orientados, que se van a desarrollar en red para fomentar esta articulación federal. Tengamos en cuenta que nuestro sistema científico-tecnológico tiene varios centros, más allá de los institutos que tienen mucha relevancia acá en la Universidad de Buenos Aires. Córdoba es un gran centro, la Universidad Nacional del Litoral también, Tandil, Bahía Blanca,
y muchos más, pero hay muchos investigadores de referencia en todo el país y creemos que es súper importante, además tomando las lecciones de este proyecto que les comentaba de las historias clínicas electrónicas, nos pareció súper interesante alentar el desarrollo de proyectos en red. Ese proyecto ARFAI cuenta con la integración estuvo integrado por 19 instituciones científico-tecnológicas del país. O sea, la verdad que fue sumamente interesante las capacidades que desarrolló de articulación de un sistema que en principio estaba cada uno en su temita, aislado en su institución de pertenencia. Y bueno, y después el otro instrumento es el apoyo a cátedras, que no lo tenemos lanzado, pero los otros dos son convocatorias que se abrieron la semana pasada y van a estar recibiendo proyectos hasta fines de noviembre. Esperamos poder al menos tener los proyectos recibidos y no sé si llegaremos con las evaluaciones hacia fin de año, pero es una carrera que sí nos proponemos tener o dar. Y bueno, me parece que nada más. Bueno, ahí está un poco distribuido en dólares. Como verán, hay una gran diferencia en la parte presupuestaria, porque si ven en la slide anterior, el presupuesto total que se lleva el instrumento de consorcios está al tipo de cambio oficial, porque obviamente, o sea, nosotros negociamos en dólares, pero después agencia, que es la institución fiduciaria, digamos, que maneja estos fondos, los recibe al tipo de cambio oficial. Así que, digo, ahí sepan disculpar los cálculos, pero bueno, es una realidad también con la que hay que trabajar en este país. O sea, a modo de anécdota les cuento que nosotros en el marco de todas estas negociaciones que llevaron como 2 años y medio para $35 millones, con todos los cambios de funcionarios que tuvieron los distintos organismos, estuvimos en reuniones con una autoridad de una institución que impulsaba la ciberseguridad en la Unión Europea, como era de una institución de España, como España es el país que va a ejercer la presidencia. Nos contaba la cantidad de fondos que tenía, era una cosa... nosotros nos mirábamos y decíamos, y ustedes todos esos fondos, ¿cómo priorizaron? ¿Cómo establecieron? No, nosotros tenemos que ejecutar. Imagínate que tenemos 1.000 millones de euros y no tenían prioridad. Nosotros 35 millones de dólares entre 2 ministerios y tratando de armar una ingeniería de incentivos muy, muy difícil de establecer, con muchos problemas políticos en el medio, económicos, y bueno, nada. La verdad es que estamos contentos de al menos haber logrado llegar hasta el fin de la gestión con el lanzamiento de un par de instrumentos que nuestro sistema al menos está bastante contento porque fue un ejercicio de ida y vuelta muy, muy fructífero, digamos. Bueno, eso. Bueno, muchas gracias, Virginia, por presentar esto. Creo que se trata de algo poco conocido para este público en particular, ¿no? Al que incluso 35 millones de dólares le suenan a mucho, ¿no? Contrariamente a la gente de la Unión Europea. Y bueno, gracias también por el esfuerzo
qué significa Sí, hablar en discúlpenme, pero estoy con... esta situación. Bueno, a Verónica Robert varios la conocen, es subsecretaria de Estrategia para el Desarrollo de la SAE, de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, y también quizás la conocemos más como economista especialista en el cambio tecnológico y el desarrollo económico, es investigadora de CONICET, ahora en uso de licencia. Bueno, muchas gracias, Mariano. Muchas gracias acá al panel que compartimos. Y bueno, gracias a ustedes por estar acá pensando cosas de inteligencia artificial, que es algo bastante complejo, ¿cierto? Quisiera contarles un poco cómo llega el tema de inteligencia artificial a la agenda de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y un poco en qué estamos en este momento, también en interacción con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con otras áreas de gobierno a nivel nacional, y también con articulación con colegas del ámbito académico, y quizás con un poco de suerte podamos abrir ahí líneas de preguntas y cuestiones que seguramente desde la academia pueden aportar a pensar políticas públicas en torno a la inteligencia artificial. Yo quisiera empezar diciendo que cuando bueno, la secretaria Mercedes Marco del Pont me dice, bueno, mira, tenemos que hacer algo con esto de inteligencia artificial, porque realmente vemos que hay muchas áreas de gobierno que están en el tema, pero que falta una coordinación, que falta una línea estratégica propiamente dicha en torno a esta problemática en el país, y que al mismo tiempo el termómetro, digámosle, internacional sobre la inteligencia artificial empieza, digamos, a levantar la temperatura. ¿A qué me refiero con esto? Aparecen solicitudes y reglamentaciones a nivel internacional, proclamas, propuestas, necesidades de articulación, negociaciones internacionales, y nosotros, cuando decimos qué hacemos en inteligencia artificial, cuál es la posición del país en la inteligencia artificial, cómo nos interpela este fenómeno a nuestra realidad económica, social, productiva, tecnológica, la verdad es que todavía tenemos, no es que no sabemos nada, no es que no hay nada hecho, pero todavía faltaba un poco esa articulación. Yo debo decir que lo primero que me interpeló, que me surgió, yo con mi actividad académica conocía el sector de software, conocía las tecnologías, siempre es un tema que siempre venía leyendo, pero llegado al nivel de las políticas públicas, lo que me generó fue un gran desconcierto por la infinidad de aristas que atraviesan el problema de la inteligencia artificial. Lo que es público, lo que logramos hacer todavía muy incipientemente, y esperamos poder profundizarlo en los meses de gestión que nos quedan, es la creación de una mesa interministerial de la inteligencia artificial, justamente con la vocación de ir reconociendo qué áreas de gobierno vienen trabajando en el tema y qué es lo que vienen trabajando cada área y cómo se complementan esas acciones entre sí. Hay que decir que una vez creada la mesa de inteligencia artificial, que sale publicada en el boletín oficial, innumerables manos, así, yo quiero participar, no solamente de las oficinas, no solamente de diferentes oficinas de Estado, sino también actores de los más diversos y variopintos que se les puedan cruzar, ¿no? Por ejemplo, el que me conmueve, porque aparte mi marido es cineasta, entonces nos interesa mucho esta cuestión de las películas y de Hollywood y qué sé yo, el Inca, diciéndome, che, sobre inteligencia artificial, yo quiero estar ahí, yo quiero saber qué es lo que ustedes dicen sobre inteligencia artificial, porque al Inca lo interpela, ¿no? Después, bueno, áreas de salud, áreas de educación, áreas de propiedad intelectual, diferentes actores. Y bueno, sindicatos
sindicatos. Entonces, frente a este desconcierto, creo que la primera cuestión que vale la pena subrayar y que probablemente todos ustedes recontra conozcan, pero déjenme ponerlo en estos términos porque me ayuda a la argumentación, es que la inteligencia artificial hace mucho tiempo que está ahí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó recientemente que todos tenemos que salir a hablar de inteligencia artificial? Seguramente muchos de ustedes dirán, che, yo hablaba de inteligencia, yo hace 10 años que vengo escribiendo de inteligencia artificial, ¿no? O sea, hay, o 15 o 20. ¿Qué pasó? Bueno, claramente lo que pasó fueron estos modelos, grandes modelos de lenguajes, ¿no? ChatGPT, ¿no? Y que de alguna forma puso de una manera muy descarnada lo que la inteligencia artificial puede hacernos como personas, ¿no? Creo que fue muy efectivo, ¿no? Al punto que finalmente una inteligencia artificial pasa el test de Turing, que es nuestra única herramienta que teníamos para protegernos de la inteligencia artificial, poder detectar que era una inteligencia artificial. Y como docente me entero, ¿no? Porque como docente también me interpela esto de la inteligencia artificial y cómo evaluar a los chicos y qué sé yo, que ChatGPT tiene una herramienta que es capaz de leer la respuesta de un estudiante y decirme si esa respuesta fue escrita por una inteligencia artificial o por un estudiante real. Entonces, no solamente no tenemos más el test de Turing como herramienta, sino que la inteligencia artificial performa el test de Turing mejor de lo que podemos hacerlo nosotros. Entonces, de alguna forma, esto, a mí me gusta racionalizarlo así. Probablemente cada uno de ustedes tenga una experiencia personal e íntima con la inteligencia artificial y puede racionalizarlo de una forma distinta. Pero a mí eso me desarma, ¿no? Y me imagino que pasa en muchos casos esa idea de ¿y ahora qué hacemos? Entonces, frente a eso, lo que ha emergido, bueno, primero, digamos, desde las propias, desde el propio corazón del desarrollo tecnológico, las propias empresas, los propios actores, diciendo, che, acá hay que regular esto, ¿qué vamos a hacer con esto? Entonces ahí se abre ahí una gran preocupación. Y al mismo tiempo una gran preocupación por la importancia que debería tener una participación pública en entender hasta dónde, cómo, por qué, para qué la inteligencia artificial, sino también una preocupación acerca del equilibrio de esa regulación, porque a nadie se le escapa que una herramienta como la que acaba de comentar Virginia, de poder predecir brotes epidémicos usando inteligencia artificial, es algo que nos beneficia a todos. O sea, ponerlo mal y pronto, si viviéramos en una sociedad comunista, todos estaríamos felices de trabajar menos y que la inteligencia artificial trabaje por nosotros. O sea, hay un problema acerca de la regulación que tiene que ver con cómo hacer para alentar el avance de la tecnología, fomentar el desarrollo de estas tecnologías, provocar que esas tecnologías sean usadas más y mejor por diferentes actores para el beneficio de todos y al mismo tiempo protegernos, alertarnos, cuidarnos sobre todo de los efectos nocivos que pueda tener. Ahora vamos a los efectos nocivos. ¿Cuáles son estos riesgos? ¿Por qué existen estos riesgos? ¿En dónde radican estos riesgos? Yo creo que acá hay dos cuestiones que están entrelazadas y que muchas veces colega y amiga Cecilia Ricap siempre las menciona, probablemente ustedes la conozcan a ella también, que es la cuestión de los datos y el monopolio.
¿sí? Es decir, la inteligencia artificial nos maravilla a todos, nos interpela a todos cuando llegan los modelos de lenguaje. Ahí claramente todos quedamos interpelados por esta situación, pero si ustedes ven cuáles son las tecnologías de la inteligencia artificial que más crecieron en investigación y desarrollo, en patentes, en publicaciones, ahí es claramente Machine Learning, lo que más crece, Deep Learning, y eso que es el aprendizaje automatizado sobre la base del uso de grandes volúmenes de información. Y ahí, como justamente este aprendizaje automatizado requiere de grandes volúmenes de información, es que esos grandes volúmenes de información tienen que estar concentrados y aparece esta vocación monopólica sobre el dominio de los grandes volúmenes de información. Y por otro lado, el problema que digamos, que tiene una raíz ética, que es, ¿y estos datos qué son? ¿De dónde vienen? ¿Quién los da? ¿Quién los provee? Son las historias clínicas, son los mismos datos que, como decía recién Alejandro, nos están ahí el teléfono, el dispositivo al lado nuestro, es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros regalamos con nuestras cuentas de Twitter, de TikTok, de Facebook, de todo. Con nuestras búsquedas en Internet, con todo. Es decir, hay una construcción colectiva de ese gran volumen de datos, de ese gran volumen de información. Hay un activo que construimos sin reconocimiento, y hay una apropiación de ese activo, y hay una estrategia de valorización por parte de esas empresas concentradas y monopólicas de esos datos. Y eso genera cierta intranquilidad. A pesar de que durante los últimos 20, 30 años dejamos que nuestros datos fluyan despreocupadamente, ¿no? Perdón, pero voy a sacar mi carnet de vieja. Yo todavía me acuerdo cuando en los 90 discutíamos si había que tener una cámara en la calle filmándonos o no, ¿sí? Y ahora todas las opciones de gobierno dicen, che, pongamos más cámaras. Mi propuesta, mi plataforma política son más cámaras. No es cámaras sí, cámaras no, menos cámaras en determinados lugares, no, es más cámaras. Es decir, hay un cambio también cultural social que llegó hasta acá, que coevolucionó con el desarrollo de estas tecnologías, que fue funcional al desarrollo de estas tecnologías, que en cada país también esto tomó una dinámica particular y específica, ¿no? No es lo mismo lo que sucede en Europa que lo que sucede en Estados Unidos, ni lo que sucede en China, ¿no? Obviamente. Pero la cosa es que está acá y está para quedarse, ¿no? Está acá y es difícil que podamos hacer algo diferente de gestionar esto. Gestionémoslo, ¿no? Y desde una perspectiva de la política pública, ¿qué significa eso? Y gestionarlo para las personas, gestionarlo tratando de sacar de esto el mayor provecho para las personas. Esta gestión, esta regulación que tiene que tener este equilibrio en saber que está acá, saber que se va a quedar, alentar su uso donde hay que alentarlo, ¿sí? Fomentar su uso, promoverlo, entenderlo, y por otro lado también cuidar a las personas, cuidar a los usuarios, a los dueños de esos datos, cuidar a las personas que se enfrentan a una información que puede ser falaz, ¿no? O sea, cuidar a las personas en su proceso formativo, ¿no? Cuidar a los niños, a los adolescentes que usan estas herramientas.
Para poder hacer esto claramente es necesario hacerlo de forma colectiva y de forma participativa, porque, como decía hace un rato, uno no puede imaginarse de antemano a cuántos puede afectar la inteligencia artificial y cuántos pueden sentirse interpelados y querer participar en este proceso de regulación. Creo que la creación de la mesa es en algún sentido un acierto y es un primer paso que en primer lugar busca decir dentro de las áreas del Estado Nacional cómo regular, cómo gestionar. Pero es poco porque en esta mesa claramente tienen que entrar actores que están por fuera del Estado y que van a tener claramente una voz para dar sobre esto. Quiero decir que en el mundo se está avanzando en regulación de inteligencia artificial, que esa regulación de la inteligencia artificial tiene diferentes formas, diferentes premisas, diferentes actores. Quiero decir que es menos conocido todavía la forma de regular la inteligencia artificial desde países periféricos. Gran parte, toda la motorización de la regulación de la inteligencia artificial es desde países centrales y la verdad es que hoy es necesario empezar a construir modelos propios de regulación de la inteligencia artificial considerando la especificidad de los países periféricos. La mesa se creó y estamos en el proceso de nombrar a las personas que van a participar formalmente en este espacio y esperamos poder convocar a la primera reunión ni bien pasen las elecciones, esperamos poder hacerlo pronto, pero como sabíamos que ya nos quedaba poco tiempo, tratamos de avanzar en la agenda, en qué temas vamos a llevar, porque si no son infinitos, entonces tenemos que tratar de ver qué temas llevar. Y creo que ahí hemos ido decantando en una estilización del problema del abordaje de la inteligencia artificial desde las políticas públicas en, digámosle, una pirámide, un triángulo con 3 aristas, y triángulo porque de alguna forma cada una de las aristas está relacionada con las otras. Entonces déjenme desarrollarlos brevemente cada una de ellas. En primer lugar, los aspectos éticos, ¿no? Los aspectos asociados al cuidado, los aspectos asociados al valor de verdad que puede surgir de los modelos de inteligencia artificial, al usuario, cómo va a protegerse el usuario, cómo vamos a evitar los sesgos, cómo vamos a evitar los problemas propios que ya han sido sobrediagnosticados, ¿no? Ya son harto conocidos. Sobre eso hay experiencia internacional y sobre eso creo que podemos navegar esa experiencia internacional y sacar lecciones para ir aplicándola a la realidad local, que implican, entre otras cuestiones, reconocer que los actores que generan estos algoritmos, que provocan estos sesgos y que pueden tener potencialmente estas implicancias negativas sobre la población, son empresas de capital transnacional y que la capacidad regulatoria desde un estado periférico es parcial, pero no por eso no hay que asumir ningún rol, hay que reconocer ese hecho y regular a partir de ahí. Pero hay un montón de avances sobre el cual se puede trabajar. Por otro lado, tenemos otro vértice de este triángulo, es la cuestión del uso y la difusión de la inteligencia artificial. ¿Y por qué preocuparnos por el alcance del uso y de la difusión de la inteligencia artificial? Y eso ha dado lugar a debate en la mesa, ¿no? Porque bien, uno podría decir, no, déjala, ya va a hacer bastante daño sola, no la andes alentando a ser utilizada. Y yo, que estudié economía industrial y que veo la heterogeneidad estructural que existe en nuestro entramado productivo argentino y veo que las pymes argentinas tienen que competir con las pymes internacionales y las grandes empresas argentinas también, y la verdad es que quiero que estén en la frontera tecnológica mis empresas, no quiero que estén en la cola de la adopción de la tecnología. Entre otras cosas porque si no se favorece el uso y difusión de estas
tecnologías, lo que vamos a lograr es profundizar esta heterogeneidad estructural y fragmentar más a la sociedad argentina en vez de ayudar. Entonces, ahí yo creo que es clave atender el problema del uso y de la difusión de esta inteligencia artificial. Y además, no solamente promover el uso y la difusión en los ámbitos productivos, sino también en otros ámbitos, como los ámbitos públicos, como el Estado, como la salud, como la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Acá, obviamente, aparece un problema que ustedes estudiaron en la primera mesa de hoy, que es el tema del empleo, que es el tema del impacto que tiene esto sobre el empleo. Entonces yo no voy a repetir porque seguramente Gerardo les contó los resultados del trabajo que está haciendo el Ministerio de Trabajo, en el que claramente muestra que, en primer lugar, la inteligencia artificial afecta a todas las ocupaciones, ¿no? Afecta a un gran volumen de ocupaciones en diferentes formas, con algunas u otras tareas con potencial a ser expuestas por esta inteligencia artificial. Pero también muestra el grado de complementariedad que existen entre la inteligencia artificial y los trabajadores. Entonces, yo creo que ahí ese estudio lo que demuestra es que la inteligencia artificial tiene un potencial fenomenal sobre el crecimiento de la productividad, en particular sobre la productividad del trabajo, algo que también estudió Mariano y en la encuesta que están haciendo. Quizás se percibe que no solamente pueden surgir de las deducciones de cómo estarán expuestas las ocupaciones, sino también los trabajadores, las personas dicen, yo soy más productiva ahora que uso inteligencia artificial. Y ese aumento de productividad, hoy tenemos que empezar a preguntarnos cómo hacemos para lograr una distribución más equitativa, ¿no? Y por otro lado, recordarles que la productividad se mide como valor agregado sobre ocupados, ¿no? Sobre horas trabajadas. Claramente la inteligencia artificial va a apuntar a reducir las horas trabajadas para un mismo valor agregado. Todavía nos falta indagar mucho más en qué otras fuentes de crecimiento de la productividad podemos lograr a través de la inteligencia artificial. Léase, generar mayor valor agregado explorando nuevos usos de estas herramientas en determinados contextos productivos o no productivos, o sea, X contextos. Quiero decir con esto, un aumento de la productividad vía reducción de horas trabajadas producto de la inteligencia artificial implica un modo particular de adopción y difusión de la inteligencia artificial, en el cual uno agarra el paquete y lo aplica, no lo reinterpreta, no lo modifica, no lo resignifica, cosa que todos los sociólogos de la ciencia y la tecnología saben muy bien de pasar. Entonces, quiero decir, obviamente, escribir una nota sobre el resultado de un partido, para un periodista, escribir una nota sobre el resultado de un partido de la selección que se jugó hace 2 minutos, con una inteligencia artificial se va a escribir mucho más rápido. Mucho más rápido. Ahora, ¿vamos a necesitar más de esas notas? ¿Cuántas notas más podemos consumir? ¿Qué es lo que va? O sea, ¿cómo podemos hacer para aumentar el valor agregado? ¿No? O sea, ¿cómo aumentamos el valor de eso que hacemos? ¿No? Porque hasta acá lo único que vemos es más eficacia, pero no más valor. Entonces ahí hay una discusión acerca del aumento del valor. Y para llegar al aumento del valor, es que me gustaría ir, y ya sí cerrando, no te preocupes, al tercer eje, al tercer vértice de la pirámide, que es del que habló Virginia, básicamente, que es el vértice del desarrollo de la inteligencia artificial. O sea, no solamente como economía periférica, de la perspectiva de la política pública, nos tenemos que ocupar de la reglamentación y la regulación y del cuidado, del uso y de la difusión para aumentar la productividad y lograr que esa productividad se difunda de una manera efectiva, que ese uso no sea un uso meramente de reducción de las horas trabajadas, sino también de creación de valor para lo que es, y después me dejé, bueno, no importa.
dejé de lado que para distribuir ese valor agregado es importante fortalecer las instituciones laborales, pero lo dijo Gerardo, así que no es... O sea, básicamente, ¿qué es lo que se viene acá? La forma de regular ese uso y la difusión tiene que ser de la mano de la negociación colectiva, tiene que ser de la mano de una discusión acerca de cómo ese valor se va a difundir. Y por último, el eje del desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Qué lugar va a ocupar Argentina en esta nueva cadena de valor? ¿Qué lugar podemos aspirar a ocupar? Reconozcamos las dificultades, reconozcamos lo que somos y al mismo tiempo reconozcamos el potencial y la historia argentina en informática y en inteligencia artificial. Entonces, bueno, ahí claramente instituciones como el CAMIA ocupan un lugar protagónico. El CAMIA, el Centro de Datos de la UBA, las maestrías que están profundizándose en estos temas y los doctorados. Creo que ahí claramente la política de ciencia y tecnología, ¿no? ¿Qué lugar vamos a ocupar? ¿Cómo vamos a hacer para agarrar esta herramienta y no solamente dejar que sea utilizada reduciendo las horas trabajadas para un mismo valor, sino conocerla, adaptarla, apropiarla a nuestra propia realidad productiva, resignificarla y generar valor a partir de eso? Y para eso lo que se necesitan es otro tipo de políticas públicas vinculadas con la ciencia y la tecnología. Para terminar, déjenme decir que los tres vértices están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque no se puede hacer regulación si no se conocen, si no se domina la tecnología. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a decirle, tu algoritmo puede hacer A, B, C, D, pero no puede hacer D. ¿Y cómo, o sea, cómo se va a verificar? ¿Cómo va a ser el proceso de verificación de eso? Yo no me voy a meter ahí, pues seguro que empiezo a hacer lío, pero probablemente muchos de ustedes sepan la importancia del conocimiento de la tecnología para poder avanzar en una regulación efectiva. Al mismo tiempo, esa nueva capacidad para generar inteligencia artificial local, para resolver problemas locales con características propias, es la que nos va a permitir tener un uso y difusión de la inteligencia artificial más efectivo. Y ese uso y difusión de la inteligencia artificial más efectivo también es el que nos va a permitir proteger a los usuarios de esta herramienta. Entonces, ya sintetizando y cerrando, yo creo que hay un montón de diagnóstico, creo que hay que avanzar urgente en pensar instrumentos concretos de política, cosas para hacer mañana, salir del desconcierto y desde la perplejidad que nos genera esto y decir, bueno, hay que hacer el cambio, vamos a hacer algo. Y por otro lado también dejar un poco, o sea, superar el miedo, superar el discurso apocalíptico, reconocer otras grandes tecnologías disruptivas que con regulación adecuada han sido grandes beneficios para la sociedad. Y yo me acuerdo, ustedes dicen siempre, el cambio tiene que ser como la CONEA, ¿no? Y la CONEA también tuvo esa actividad reguladora y esa actividad de promoción de la tecnología, de desarrollo de la tecnología, de difusión de la tecnología. Entonces creo que ahí hay algo de lo que podemos aprender de nuestra historia, y la verdad no digo nada súper original, ya esto se ha dicho muchas veces, pero es un poco en lo que estamos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Estamos como siempre un poquito pasados de horario. A partir de las 15:30 ustedes ya están habilitados para ir a comer medialunas o café o lo que quieran. Vamos a hacer ahora las preguntas, pero si quieren pararse mientras tanto están habilitados para hacerlo. Levanten la mano, les pido preguntas breves, concisas, así podemos dar lugar a una ronda o varias de respuestas de las personas que se han acercado a compartir con nosotros. ¿Nadie? Allá. Sí, Olmo. ¿Qué tal? Recién decía este tema de
que la inteligencia artificial puede aumentar el tema de la eficacia, pero no necesariamente generar valor. Vos mencionabas esta cuestión de la producción de notas, pero bueno, ¿a qué momento son útiles? ¿Quién las va a leer? Y esto de producir cosas que quién las va a leer sucede también con los papers, bueno, sucede con muchas cosas. En esta época en la que se produce mucho contenido en libre circulación. Y me preguntaba esta cuestión porque antes de que existieran estas inteligencias, o por lo menos que entraran en moda, ya era un problema esto. De decir, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando los volúmenes de información ya no tengan quien los procese, ya no tengan destinatarios, usuarios, digamos, de consumidores? ¿Y qué posibilidades hay, por ejemplo, pienso, uno, de que sean insumos de otra cosa, y de qué podrían ser, y lo otro, si no hay alguna política en torno de cómo manejar esas corrientes de datos, en algún sentido? Porque me imagino que había leído en una nota que se podía generar un círculo vicioso de inteligencia artificial que genera datos y otras inteligencias artificiales que con esos datos hacen otras producciones, hasta que ya no se diferencia qué se produjo humanamente y qué no, y sobre todo qué tiene algún tipo de relevancia y qué no, que creo que ese es el problema, ¿no? El de sommelier, que alguien me diga, che, qué puedo comer y qué no, sin morir. Gracias. Juntamos algunas preguntas y luego responden todas, si les parece. Vale. Una breve con esta idea, con esta metáfora que mencionaba Alejandro del software, de adaptar el software o de instalar el software 4.0. Digo, si en esa idea no hay como cierta creencia implícita de lo que tenemos que hacer es agarrar el paquete tal como está y ver cómo lo hacemos funcionar acá, digamos, sin contemplar la posibilidad de que tal vez nosotros podemos armar un camino propio que no sea necesariamente el de esa instalación del paquete global como viene. Me lo pregunto, vos decías lo de la nacionalización del mercado libre, y yo digo, ¿por qué no? O sea, como renegando esa idea. ¿Por qué? No, porque yo también me quedé preguntando por qué la descartaste. Entiendo más allá de las dificultades del caso y todo, digo, pero retomo la idea como del título de tu libro, eso un poco también. Sí, adelante. Bueno, un poco continuando con eso, y si bien un poco lo tocó Verónica, pero le quería preguntar específicamente sobre la cuestión de la interacción público-privada que viene acá, con todas estas grandes particularidades de periferia, ¿no? Y que aparte incluso en el centro, digamos, también el balance público-privado está totalmente, digamos, es muy distinto, digamos, en esta ola tecnológica, llamémosle. Entonces, ¿cómo la veían desde acá esa problemática específica, digamos, pensando en la política pública, no solo de lo regulatorio, digamos, o, bueno, sí, específicamente ese vínculo, porque digamos, tiene un montón de cargas y un montón de complejidades que quizás no están en otras olas tecnológicas. Buenísimo, gracias. ¿Una más? Agrego yo una para cada uno. Para Alejandro, uno de los énfasis de tus trabajos, y que acá apareció quizás más lateralmente, es esta tensión entre un periodo, déjame llamarle capitalismo industrial, y uno, déjame llamarle capitalismo digital, ¿no? Y que muchas veces, bueno, en relación a esto que retomó Andrés de Mercado Libre, aparecemos tratando de aplicar herramientas, especialmente políticas, surgidas a la luz del periodo industrial, al presente. Y vos señalás las limitaciones o las decepciones a las que conduce esa moda. Entonces quería preguntarte más en general, ¿en qué situaciones, particularmente con la inteligencia artificial o con los temas que charlamos aquí, ves que ocurre ese desacople, ¿no? ¿Cuáles son esas advertencias hacia quienes somos, tomando, como vos lo dijiste, no sé, progresistas o de izquierda, etcétera, esas alarmas que tenemos que hacer sonar para darnos cuenta que estamos aplicando herramientas vetustas, perimidas a una realidad que ya no se deja amoldar, ¿no? Para Virginia, bueno, algo que charlamos la verdad que un poco ayer, así que vamos a continuar. Tres énfasis que me parecieron muy importantes. Uno es este de que se crea una institución pública que le da bola a las cuestiones regulatorias. Es algo muy novedoso como diseño institucional en temas de tecnologías digitales internas. Los que somos del nicho de la propiedad intelectual y que nadie nos da bola, nos ponemos muy contentos cuando aparece esto. Entonces, preguntarte si podés profundizar un poco cuáles son los principales desafíos que ves para ese
ese lado de Candia, ¿no? De que vos decías como, bueno, observar qué está pasando regulatoriamente. Bueno, si puedes contar un poco más de qué es lo que ves ahí, como lo que ven en la subsecretaría como desafío en ese plano. Y el otro énfasis muy importante era este de, bueno, tenemos dificultades para pagarle bien a los trabajadores del software, para que no se nos vayan físicamente o con sus almas impositivas, ¿no? Digamos, que laburen desde acá, pero que no tributen. Entonces, necesitamos pagarle de un modo que haga que estén presentes en cuerpo y alma en el sistema tributario argentino. Entonces, hay un aporte interesante, vos también mencionaste rápido, que es uno de los instrumentos permite pagar a quienes trabajan en los proyectos de investigación remuneraciones que exceden a las de becario, ¿no? O aquellas que son típicas del sistema universitario. Si puedes contar un poco más de eso, me parece que es uno de los grandes temas que vienen a solucionar o a contribuir a la solución. Y bueno, Vero, varias cosas quería preguntarte, pero quizás la más puntual, no sé si llamarle puntual, es cómo lidiar con este desafío de que todo el mundo quiere ser parte de una instancia de gobernanza, ¿no? Bueno, se arma una mesa y todo, si vos tenés de energía atómica, no van a venir todos a decir, yo tengo algo que decir sobre esto. Pero en este caso sí. Y ahí hay que decir a alguna gente que sí y a alguna que no, ¿no? O al menos jerarquizarla. Si bien no te pedimos adelantar definiciones políticas, sí preguntarnos por los criterios, ¿no? Por cómo pensar una gobernanza que sea eficiente, porque como vos decías al final de tu exposición, necesitamos hacer cosas ya. Y sabemos que las mesas con 500.000 personas dificultan la concreción. Entonces, bueno, preguntarte cómo venían pensando el tema de la gobernanza, más allá, no tiene por qué ser de esta mesa, sino en general de una instancia que dé cuenta de estos temas. Bueno, vamos, si les parece, en el orden que quieran, respondiendo lo que quieran de todas las preguntas que circulan. Vamos. Bueno, básicamente las dos preguntas que siento que me interpelan más. Si había una pregunta más general, quiere engancharse, pero tampoco quiero acaparar todo. Y voy a tratar de ser muy taxativo, quizás eso me va a sonar más trágico de lo que sé realmente. No podemos recortarnos totalmente de modelos y flujos globales. En todo caso, me gusta el ida y vuelta, la recursividad de la que habló recién Verónica, ¿no? O sea, somos periféricos, tenemos que asumir que somos periféricos, tenemos que ver qué hacemos desde esa periferia. La metáfora de hardware y software justamente me permite a mí pensar en un grado de compatibilidad o no que escapa a nuestras decisiones. O sea, Argentina no hizo mucho por adaptarse al capitalismo industrial del siglo XIX. Las condiciones estaban dadas casi solas por su distribución de recursos, etc. O sea, hubo que matar a 2.000 porteños para nacionalizar el puerto, a 4.000 aborígenes para disponer de todo el territorio y listo, ¿sí? Y esa facilidad es algo que se pagó después, porque medio que había una especie de piloto automático. Ya después nos costó más. Justamente esa escasez de población había dejado un nivel de salarios altos, la industrialización no planificada había generado una dispersión del parque industrial, entonces no pudimos especializarnos. El traslado de hegemonía de Gran Bretaña a Estados Unidos nos desenganchó de un país que necesitaba lo que nosotros vendíamos a otro que no lo necesitaba. Entonces fíjate cómo, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Perón, a Frondizi, a la sociedad argentina, o sencillamente cambiaron las condiciones y estuvo más allá de nuestro alcance? Lo mismo se puede decir con la desregulación, la tercerización y todos los procesos que se dieron a partir de los años 70. Países que venían con un rezago muy importante y sufriendo su incapacidad de engancharse a los circuitos globales, como Chile, de repente se enganchaba muy bien y otra vez no es algo que se agota, bueno, porque Pinochet mató mucha gente, es neoliberalismo, porque después tuvieron una democracia muy estable y siguieron enganchados al circuito del Pacífico, etc. Entonces hay un grado de determinación que escapa a lo que podamos hacer. Me parece que, citando a Spinoza, ser libres es reconocer reconocer nuestra falta de libertad, ver qué podemos hacer con esa condición periférica, antes de tratar de hacer rancho aparte, que es algo que usualmente sale mal. Es terrible decirlo, porque uno tiene una idea de soberanía, etcétera, etcétera, pero me parece que después de un fracaso tan evidente como el que ha tenido el capitalismo argentino en los últimos 50 años,
es hora de aprovechar este cambio de viento global y ver, bueno, cómo nos subimos a esto, ¿sí? Que no significa para nada o sea, sería tan ingenuo tratar de hacer rancho aparte como pretender que la marea nos lleve a la playa solos. Obviamente que tenemos que surfear, pero tenemos que surfear. La ola no es nuestra. Y esto es así para Argentina, para casi todos los países del mundo. Agrego una cosa más, que no me lo preguntó nadie, pero que también fue medio lateral a lo que dijo Verónica, porque ella dijo, bueno, no es lo mismo Internet, y nombró los 3 casos, ¿no? O sea, China, Europa, Estados Unidos. Me atrevería a agregar un 4º caso, que es la Internet original, la web de Berners-Lee, pensada como un espacio de interacción. Esa web está en crisis en este momento. Se está partiendo Internet. Hay una territorialización de algo que se pensó globalmente. Hay una web más soberanista, que es la que se está pensando desde China, por razón de Estado, ¿no? Bueno, esto afecta a la seguridad nacional. Hay una web regulada, pero no en nombre de la razón de Estado, sino de la convivencia democrático-burguesa, una web habermasiana, que es la de Bruselas, la de Europa. Bueno, no podemos permitir que determinados discursos escalen. Y hay una web que se está escorando cada vez más hacia la rentabilidad comercial, que es algo que no estaba en el modelo de Berners-Lee, pero que sí está en el modelo actual. Y lo estamos viendo en la medida en que la web es la ciudad, las plataformas son la torre o el barrio privado. O sea, ¿qué hacen las plataformas? Usan datos de la web, pero no los devuelven, no enriquecen, ¿sí? Entonces, en este momento la ola que no podemos manejar no solamente es la Internet que conocimos. Nos va a tocar esto. O sea, quizás una proyección de aquí a 20 años es pensar en qué Internet querés estar. Entonces ahí tenemos otro. Y bueno, y lo mismo con los recursos naturales, por eso me gusta la metáfora del hardware y software. No tenemos todos los recursos, tenemos algunos. Tenemos recursos humanos y son los que tenemos, podemos enriquecerlos, pero son procesos lentos. Tenemos a disposición un parque tecnológico ya instalado, etcétera, etcétera. Hay que contar con eso, no pensar que es todo tan plástico a nuestra voluntad. Perdón por... No, yo estoy de acuerdo igual con todo lo que decís, pero digamos, la idea esta más mixta, digamos, de poder gestionarlo de un país periférico y ver qué posibilidades tenemos en esa dirección. Me parece que es lo más inteligente, y si te pones a pensar, es de alguna manera lo que hicieron esos países que en las condiciones de la posguerra estaban realmente muy perjudicados, no tenían recursos, tenían exceso de población, ¿sí? Estoy pensando en los países asiáticos, pero de alguna manera el centro del capitalismo se está trasladando ahí, y a través de estrategias adaptativas hoy pueden disponer prácticamente de políticas soberanas. O sea, todo el mundo piensa en China, pero India, Corea del Sur, no están muy lejos de ese modelo, ¿no? Me adapto hasta que tomo la decisión. Tampoco, o sea, son procesos muy largos, pero digo, fueron más inteligentes el de largo plazo que, bueno, me acantono, ¿sí? Los de afuera son de palo, ¿no? Por citar, y hago la mía, y bueno, y al final eso se dio, y no es un problema solamente argentino, yo creo que fue un problema de muchos experimentos nacionalistas en este sentido, que se justificaban en ese momento. Y eso me lleva a lo que me preguntaba Mariano. El ejemplo que siempre sale de inadecuación, y que supongo que va a generar algún ruido en esta mesa y con mesas que espero que no estén los participantes, es el mercado laboral, ¿no? Hay un conjunto de instituciones laborales que se complican mucho, bueno, un poco, salió con lo que dijo Verónica, se deslocaliza el trabajo, se desalariza el trabajo. También algunas pautas de soberanía, de cuánto puedo gobernar a este flujo, se complican. Son los 2 puntales, pero para cerrar y darle algún sentido más totalizante, en lugar de estar acumulando ejemplos, me parece que esos ejemplos son bastante fuertes. Digo, el intento de sindicalizar a los trabajadores de aplicaciones es un poco de agua, porque los propios trabajadores, que tienen una trayectoria, una procedencia muy particular, no quisieron. Hay un trabajo de Sofía Negri, llegó a su tesis de doctorado, un estudio que hizo con los repartidores, fue a hablar con ellos, viendo cuáles eran los mecanismos y la percepción que tenían ellos de las condiciones de trabajo que tenían, y estaban conformes. Sus críticas se hacían dentro de los criterios que imponía la propia plataforma. O sea, no querían vegetizar a Rappi, querían hacerla más Rappi en los términos de ellos. Esto nos lleva a un tema más amplio. Lo voy a enunciar nada más porque no quiero comer tiempo.
cada cual disfruta el fin de semana largo como quiere. Yo este fin de semana largo fui con 2 urbanistas austríacos a la Salada, ¿no? O sea, ese fue mi plan, ¿sí? Porque ellos estudian mercados informales y querían conocerlo. Yo tampoco la conocía, así que vino bien. Y cuando lo veíamos era muy loco estar ahí, o sea, por un lado en la territorialidad total, con gente que tiene la mirada global. Tienen un atlas de mercados informales que es muy lindo, lo editó Nike, si lo consiguen, $, ¿no? Book Depository no funciona más, pero si lo consiguen, es realmente muy, muy valioso, porque decían, no hay nada más territorial que un mercado informal, ¿sí? Que incluso escapa a esa instancia de universalidad que sería la ley. Pero por otra parte, no hay una plataforma más global, son todos iguales. Son todos iguales. Y él decía, esto tiene que ver con que hay una informalidad global. Keir Hart, que es el economista, el antropólogo económico que inventó el término economía informal, en los años 70, creo que en 2017, sacó un artículo diciendo, bueno, yo detecté la economía informal en Ghana, en Accra, en un trabajo de campo que hice. Hoy todo es informal. O sea, Wall Street funciona en gran medida por fuera de las regulaciones. El mercado laboral se desalariza, se desterritorializa. O sea, ¿cuál es la economía no informal? Quedan bolsones de economía informal. Entonces me parece que a lo que nos confronta, yo traté de no usar la palabra inteligencia artificial porque, bueno, basta que se imponga un concepto para que desde la academia digamos, no, ahí están los sommeliers, no, por favor, es machine learning, ¿no? Prefiero hablar de digitalidad. Lo que genera la digitalidad es una profundización de los espacios informales, también en términos identitarios. Voy a cerrar con un dato de coyuntura. Salió hace poco una encuesta que hizo la consultora Sentimientos Públicos sobre las preferencias de voto que hay para el domingo. Consíganlo, es muy interesante, el Hernán Banoli, más allá de las proyecciones de porcentajes que siempre pueden fallar, dice, hay un conjunto de personas que ya no aspiran a integrarse en el sistema en el que estamos todos nosotros, el sistema de sueldo en blanco. O sea, hasta los 90, hasta el 2001, veíamos gente que quería entrar. No quieren entrar. No les interesa, al contrario, quieren un sistema más fluido para poder hacer negocios. Va desde el programador que trabaja para afuera hasta eso. Entonces ahí tenés como todo un universo de instituciones que pueden llegar a quedar obsoletas, pero el tema es que conviven con las otras. Bueno, perdón si me extendí mucho. Muchas gracias. Bueno, nada, yo voy a tratar o voy a ensayar una reflexión que trate de atajar un poco las preguntas que hicieron y que siento que o que me interpelan en algún punto. Y arranco un poco vuelvo un poco al programa del BID, que nos permitió a nosotros rescatar las principales necesidades que nosotros veíamos, nosotros, Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, nosotros tenemos, ¿cómo se dice?, jurisdicción sobre las instituciones científico-tecnológicas que actúan en la así llamada función ciencia y técnica. O sea, no solo CONICET, sino toda aquella institución o organismo que hace ciencia y tecnología es nuestro público, es para el cual dedicamos nuestras políticas. Entonces, bueno, como les comentaba, habíamos tenido un plan en el 2020 que identificaba una serie de problemáticas que en algún punto se lograron o lograron tener algún impacto, pero en cierta manera nuestro sistema científico-tecnológico sigue teniendo los mismos problemas y de manera bastante transversal, si tenemos en cuenta las distintas tecnologías preponderantes o de interés para nuestro país. La desarticulación público-privada es una de ellas. La falta de financiamiento privado es otro. Entonces, el instrumento de consorcios asociativos público-privados que se lanzó allá por el año 2010, por primera vez con la creación del FONARSEC, fue uno de los instrumentos nacidos en el marco del Plan 2020
que dio muchos resultados positivos. Se hicieron varias convocatorias en distintos tipos de tecnologías y con impacto en distintos sectores económicos y no económicos también. Sí, con la falta de financiamiento durante la gestión de Cambiemos, fue una política que se interrumpió, y muchos de los investigadores e incluso de las empresas que aplicaban a este tipo de instrumentos, siempre en todas las instancias en las que nos reuníamos, reclamaban por la vuelta a la implementación de este tipo de incentivos, porque justamente lo que buscaban era fomentar este diálogo entre dos sistemas que no dialogan mucho en nuestro país. Eso tiene una raigambre bastante histórica. Entendemos que a veces que el sistema de incentivos del CONICET y la tradición del CONICET a veces no ha promovido este tipo de articulación. También nuestro sector productivo tiene ciertas tendencias o prácticas de incorporación. También es bastante heterogéneo y dependiendo de qué tecnología estemos hablando, porque muchas veces en el campo de lo bio se da más este diálogo, en las tecnologías digitales también se da, pero como mencionaba bien Verónica, vemos una heterogeneidad muy grande entre quiénes son las empresas que adoptan fácilmente este tipo de tecnologías, quienes se apropian de las posibilidades que las tecnologías brindan. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que era una buena oportunidad para volver a pensar en el instrumento que nos había dado buenos resultados en tiempos anteriores, y por eso le dedicamos presupuestariamente un mayor volumen, digamos, de lo que le correspondía al subprograma 1 de este préstamo. Por otro lado, teníamos que atender a este sistema científico-tecnológico nacional que tiene capacidades realmente extraordinarias. Si bien está amenazado permanentemente, no es despreciable para nada. El capital social, humano e incluso hasta, diríamos que, no sé, en términos de procesamiento, capacidad de almacenamiento y demás, no estamos tan mal. Pero bueno, el tema del capital humano es un desafío que tienen la mayoría de los países, lo tiene Estados Unidos, lo tiene China, lo tienen, digamos, todos. Imaginemos, en el caso nuestro, es bastante también acuciante, y con las condiciones macroeconómicas de nuestro país y, bueno, todo lo que conocemos, el desafío es aún mayor. Pero como conversábamos ayer con Mariano, nosotros el instrumento que podíamos pensar o el que intuitivamente le sale a todo el mundo es, bueno, súbanle el salario a los investigadores que se dedican a lo que el país indica que es prioritario, y que cobren un salario al nivel del mercado, diferenciándose del resto de los investigadores o de los científicos e investigadores. Nosotros eso claramente es un instrumento que no podemos implementar y que
nuestros investigadores también siempre nos han manifestado que no es simplemente ese el principal motivo por el cual continuarían con sus carreras docentes o de investigación y demás. Hay muchos recursos que les podemos brindar que harían que ellos continúen con sus carreras docentes, científicas, sus proyectos de investigación para ellos son lo más preciado, entonces brindarles proyección a esos proyectos, un horizonte temporal de mediano plazo serviría y de mucho, y por eso diseñamos el otro instrumento, que es el proyecto de redes de investigación en IA, que se propone justamente eso, financiar proyectos en red que además tienen esta novedad de que fue una innovación para este tipo de instrumentos o de convocatorias que lanza la agencia, tiene la posibilidad de contratar recursos humanos para la programación y demás, siempre y cuando demuestren que también están posteriormente al proyecto desarrollando una instancia de formación. Bueno, eso es lo que la novedad que me pedías que comentara. Incluso esta gente a la que pueden contratar a través de este fondeo puede continuar siendo financiado siempre y cuando también demuestre un posterior involucramiento académico o formativo una vez concluido el proyecto. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Me preguntabas por la parte el área regulatoria de CAMIA. Bueno, hemos estado en varios foros internacionales, incluso en la instancia de la UNESCO, que generó la declaración conjunta sobre el uso ético de la inteligencia artificial. Y bueno, nada, es una instancia no vinculante, pero que sí dicta varios lineamientos que a nuestro entender tienen que ser orientadores de una real política regulatoria de esta tecnología para nuestro país. Otra instancia que a nosotros nos inspira mucho es la Declaración de Montevideo, pero sí vemos que el país tiene que seguir tiene que dedicar una instancia institucional a la reflexión de estas cuestiones, y que no sea solo reflexión, sino que también informe a la política pública y no solo a una potencial área o agencia regulatoria, sino también a la política internacional. Nuestro país, y esa es quizá una arista a sumarle al triángulo que mencionaba Vero, porque nuestro país, pisando este terreno, tiene que tener la información necesaria y la reflexión sobre esa información para saber cómo posicionarse de manera inteligente en este campo. Es una arena en la que se están disputando los conflictos internacionales actuales, y bueno, si bien país periférico,
non troppo, diría yo. O sea, tenemos que tener un posicionamiento en este campo que haya sido reflexionado a conciencia y que sea una política de Estado. Y de allí desprender la política de incentivos a nivel local, pero que tenga un diálogo y una coherencia, porque actualmente estamos, un poco navegando en aguas que, bueno, digamos, la Cancillería tendrá una cierta línea, pero no estamos teniendo una clara sinergia entre la política local y la política internacional que navega esta arena, como les digo, que es bastante delicada y estratégica. Muchas gracias, Virginia. Nos queda muy poquito tiempo, tenemos un cierre conciso porque la mesa siguiente ya nos ha hecho el favor de esperar. Sí, nos están haciendo gestos. No, bueno, sí, muy rápidamente. Me quedo entonces un poco con la pregunta de Martín, esto de la interacción pública-privada. Me parece que no solamente hay interacción público-privada para el desarrollo de tecnología o para el uso de la tecnología, sino también hay en el rol típico del sector público de la regulación. Ahí me parece que lo único que hay que subrayar es que regulación no necesariamente implica barrera a la innovación, más bien todo lo contrario. No hay actividad más regulada que, no sé, el sector de los medicamentos, y sin embargo la industria química y farmacéutica es altamente innovadora, así que ahí me parece que hay mucho para tener en consideración. Hay que ver un poco quiénes son esas voces privadas que también se acercan a la hora de pedir o hablar acerca de la regulación. Ahí, yendo un poco a lo de la gobernanza, es súper difícil, la verdad. Creo que el primer paso fue tratar de integrar las voces dentro del sector público, también reconocer qué es lo que existe ya dentro del sector público y ver qué es lo que se puede adecuar y adaptar dentro de lo existente. Hay un proyecto reciente de protección de datos personales y, por ejemplo, bueno, ahí hay muchos avances sobre muchas de las preocupaciones que estamos hablando ahí. Lo mismo, bueno, el CAMIA y las actividades que está desarrollando el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo mismo el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Conocimiento. Hay muchas cosas por articular e integrar, y después lo que hay que hacer es, supongo que trabajar por temas, por comisiones, por sentido común en esta gobernanza. Si viene el INCA, le vamos a decir, che, habla con el Ministerio de Cultura, veamos cuál es la posición del Ministerio de Cultura en este tema, cómo ellos están viendo, cómo podemos dialogar con ellos. O sea, me parece que ahí hay una cuestión ahí de sentido común, de tratar de ir aunando las voces en mayores representaciones y ir trayendo las cosas sobre la mesa. Una última cosa que sí me parece importante en relación a esto de las instituciones vetustas para los problemas modernos. Me quedé incómoda cuando dije, no, la negociación colectiva, parece como una cosa así. Sí. Sin embargo, yo creo que ahí, claro, desde el sector público, desde el Estado, la informalidad es como ese gran problema que no se va a solucionar. Que no se va a solucionar. No, pero el sector formal es una referencia para el sector informal. No es que el sector informal navega sin reconocer en lo más mínimo qué es lo que pasa en el sector formal. Entonces, la capacidad del Estado de incidir sobre el sector formal tiene implicancias sobre el sector informal. Me mira con cara de desconfianza, pero... Te miro con cara del sector informal. Creo que ahí... eso, me parece que ahí hay es el grado de maniobra que tiene el Estado, que tienen los estados en una economía global que está cada vez más informalizada.
y también hay información. Pero bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cuánto tenemos? ¿5 minutos de pausa?